comentábamos entre colegas, no estamos seguros si esta incidencia o prevalencia, mejor dicho, es realmente nuestra realidad, ya que muchos sabemos y muchos hemos tenido la experiencia de que en nuestros centros algunas veces más bien pensamos, y de hecho hay está descrita una modalidad estacionaria de esta enfermedad, en el sentido de que se presenta cada cierto tiempo y es muy típico de los veranos. Hay artículos muy interesantes al respecto. Hay un proceso proinflamatorio cuando llegan los veranos en nuestros países, sobre todo del trópico, entonces hay mayor incidencia de preeclampsia. Pero bueno, esto lo veremos luego reflejado en publicaciones que nos toca a nosotros dar a conocer todo esto. En términos generales, podemos hablar de cuatro tipos de hipertensión asociada al embarazo: la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, el síndrome de preeclampsia, eclampsia, y por supuesto la hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta, que también no deja de ser importante. Entonces vamos a hablar primero de la hipertensión crónica. Hay que recordar que la hipertensión crónica, como todos sabemos de la Escuela de Medicina, es una enfermedad que en forma primaria o ya sea secundaria da mucha morbimortalidad en nuestras pacientes, pero desde el punto de vista clínico tenemos que recordar que el diagnóstico se hace usualmente antes de las 20 semanas, con 2 tomas de presión separadas por lo menos de un día, de 140/90 en adelante. Y las pacientes que presentan hipertensión, ¿me escuchan bien? Bueno, las pacientes que presentan hipertensión posterior a los 3 meses posparto también se catalogan como hipertensas crónicas, y esto por supuesto tiene relevancia para la calidad de vida de esta paciente. Hay también varias clasificaciones de la hipertensión crónica asociada al embarazo. Podemos hablar de un grupo de bajo y alto riesgo. El grupo de bajo riesgo, en términos generales, también son aquellas pacientes que usualmente incluso no requieren medicación durante la gestación. Hay que recordar que en la fisiología de los cambios que se dan, las modificaciones fisiológicas que se dan durante el embarazo, más bien la presión arterial tiende a disminuir en la embarazada. Entonces, estas pacientes de bajo riesgo usualmente no requieren medicación, o requieren la mínima medicación o las dosis mínimas también. También no tienen factores de riesgo, son pacientes usualmente jóvenes, que sería lo contrario de las pacientes de alto riesgo, que son pacientes que requieren muchas veces varias medicaciones, tienen factores de riesgo. Usualmente tienen más de 35, algunas 40 años, que también estamos viendo mucha embarazada posterior a los 40 años. En fin, tienen lesión a órgano blanco ya diagnosticada, entonces por supuesto tienden a tener más complicaciones. Pero también desde el punto de vista clínico podemos subclasificarla en hipertensión leve y severa. Por dicha, la mayoría son de tipo leve, que son aquellas que mantienen presiones por debajo de 160/110. Pero recordar, y como decía, está la hipertensión primaria, la hipertensión secundaria, y hay que hacer también diagnóstico diferencial, como en todo paciente en general, de otras causas de hipertensión, por ejemplo, feocromocitoma, síndrome de Cushing, estenosis de la arteria renal. Algo tan sencillo, bueno, yo solo he visto un caso de una embarazada con estenosis de la arteria renal. En fin, una serie de patologías que algunas tienen tratamiento, y eventualmente esto es la cura de estas hipertensiones. Pero como tal, la hipertensión crónica, por supuesto, nos va a dar más morbimortalidad. Desde el punto de vista perinatal, está bien descrito que hay mayor trastornos ligados al desarrollo fetal, específicamente al crecimiento o restricción de crecimiento intrauterino, y por supuesto mayor probabilidad de muerte perinatal.
También está descrito, y sobre todo cuando la hipertensión es grave, es este subtipo grave, que por dicha es el 5% o un poco menos de las hipertensas crónicas embarazadas, pueden tener esta emergencia, que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que ya sabemos que tiene una alta morbimortalidad, entonces hay que tenerle su cuidado. Pero tenemos, les decía que no hay que dejar de lado cuando hay una preeclampsia que complica esta hipertensión crónica. ¿Y cómo podemos ayudarnos? Y digo ayudarnos porque algunas veces es muy difícil hacer el diagnóstico en la embarazada de una preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica. Vamos a tener, por ejemplo, como datos clínicos, una proteinuria de novo que aumenta usualmente más de 0.5 gramos en una muestra de 24 horas. Usualmente las presiones en estos casos se exacerban muchas veces en forma grave, y de hecho hay tratamientos que nosotros sabemos y que utilizamos para las crisis, estas crisis hipertensivas, como la hidralazina, la betalol, la nifedipina, que bueno, ya sabemos el uso, su dosis, pero que muchas veces nos revierten esa crisis, pero tenemos la inquietud si realmente es una complicación de esta hipertensión o estamos entrando ya a una preeclampsia sobreimpuesta. No es típico de la crónica que hagan trombocitopenia, sobre todo menor a 100.000 las plaquetas, y el ácido úrico usualmente se eleva un poquito más. Esto está descrito también en un paper del Gray Journal, de más de 6 miligramos por decilitro. Pero de nuevo, hay que tener cuidado porque muchas de estas pacientes, como es lógico pensar, son pacientes, como citaba ahorita, pacientes de alto riesgo que requieren medicación. Hay que recordar que hay varios medicamentos, no voy a entrar en detalle para que luego los colegas hablen de esto, que se utilizan durante el embarazo para la hipertensión, como la alfa-metildopa, la betalol, la nifedipina, las tiazidas y los diuréticos. Sin embargo, muchas veces las dosis hay que ajustarlas. Obviamente lo mejor es usar un solo fármaco y con la menor dosis posible, y estar atentos a sus efectos secundarios como toda medicación. Hay un grupo que es el grupo de hipertensas gestacionales, que muchas veces se toma como un grupo benigno, entre comillas, en el sentido de que puede ser que no tengamos tantas complicaciones. Sin embargo, cuidado, porque muchas veces esto nos puede enmascarar una preeclampsia, entonces hay que tener su cuidado, o una hipertensión crónica no diagnosticada. La ventaja de estas hipertensas gestacionales es que, bueno, aparte de tener cifras ya de hipertensión, o que catalogamos como hipertensión, van a ser usualmente pacientes asintomáticas, usualmente se normotensan en el posparto, y muchas veces, de hecho, lo más común es que se presenten después de las 37 semanas, donde lo más usual es que se interrumpa el embarazo para evitar complicaciones. No quiero decir con esto que a las 37 semanas hay que interrumpirlo en todas las hipertensas gestacionales. Sin embargo, cuando tenemos complicaciones sobreañadidas, ahí está más que justificado la interrupción del embarazo a término. Y en esto nos vamos a detener un poquito más, que es todo el síndrome de preeclampsia-eclampsia. Recordar que la preeclampsia como tal es una condición heterogénea, que ahora vamos a mencionar algunas teorías de su génesis. La incidencia igual viene siendo un 7-10%. Hay expertos que, por ejemplo, Kipros en Reino Unido, que él dice que no tiene que pasar un 10% de la población. Ayer discutíamos esto, que nuestra población definitivamente no es igual, por supuesto, a otras latitudes. Entonces, esto para nosotros representa más bien una incidencia muy baja a lo que vemos habitualmente. Y es más frecuente en multíparas. Sin embargo, aquí lo importante es que tienen un riesgo en su vida a mediano y largo plazo de tener estos pacientes, por supuesto, un daño cardiovascular, y de hecho es un factor de riesgo identificado para enfermedad cardiovascular. Esto hay que tenerlo muy presente, además de que en otro embarazo puede haber un riesgo de recurrencia de hasta un 20%, entonces hay que tener eso bien claro.
Por supuesto, si tenemos otras cosas añadidas en la paciente, el riesgo de complicaciones va a ser mayor. Por ejemplo, cualquier embarazo múltiple, cuando tenemos antecedente de hipertensión crónica, por supuesto ya mencioné de preeclampsia en otro embarazo, y sobre todo los trastornos metabólicos como la diabetes mellitus o las trombofilias son factores de riesgo identificados para que se presente como tal esta preeclampsia o se complique. Hay que también recalcar que la preeclampsia no es como una receta de cocina, ¿verdad? Ya todos sabemos que su aparición y su manifestación clínica muchas veces es confusa, pero dentro del espectro de manifestaciones clínicas tenemos el síndrome materno y el síndrome fetal. El primero caracterizado por supuesto por un cuadro de hipertensión, proteinuria y algunas veces disfunción multisistémica, que puede ser muchas veces funcional, como son los trastornos de laboratorio asociados sobre todo a todo lo que tiene que ver con el proceso de coagulación, pero desde el punto de vista fetal, la restricción de crecimiento intrauterino y el daño del bienestar fetal como tal va a ser algo que es muy característico de esta enfermedad. Siempre nos recalcaban en la escuela de medicina que la triada clásica, y claro, esto clásicamente lo aprendimos, pero ahora sabemos que no necesariamente se tiene que presentar y muchas veces intervenimos incluso antes de que se presente toda la triada, era de hipertensión, proteinuria y edemas. Sin embargo, en toda paciente con hipertensión y con una proteinuria de 24 horas de 300 miligramos o más, o una relación proteína creatinina mayor de 0.3 va a ser suficiente para la sospecha y el diagnóstico de preeclampsia. También es bien conocido que desde el punto de vista preventivo y sobre todo para la prevención de preeclampsia severa, ahora vamos a ver qué es preeclampsia severa, ya está también bien documentado el uso de aspirina desde el primer trimestre, y esto con base en un cribado en primer trimestre ayudado por factores biofísicos como es la evaluación de las arterias uterinas y factores epidemiológicos de la paciente, el peso, la etnia, la edad y obviamente antecedentes también, en fin, y por supuesto la presión arterial y factores bioquímicos que son ahora la base muchas veces del seguimiento de estas pacientes. Nos van a dar un riesgo y de acuerdo a esto implementar o no el uso de aspirina, y no va a tener mucho en esto porque también lo vamos a hablar luego, desde el primer trimestre hasta la semana 36, sobre todo para tratar de prevenir la aparición de preeclampsia severa. Esto, de nuevo, no es que nos quita absolutamente, en medicina nunca se puede decir eso, el riesgo de presentar preeclampsia, pero por lo menos que las complicaciones sean menores y ojalá a una edad gestacional donde la interrupción no represente tanto riesgo para el feto. Entonces les decía que la preeclampsia también, anteriormente yo recuerdo que cuando yo estaba de estudiante de medicina, hablábamos de preeclampsia leve, moderada y severa. Ahora se habla de una no grave y grave, o leve y grave. Algunos recomiendan usar el término leve porque leve puede traducir o dar una sensación de que no es una enfermedad eventualmente seria, y esto tiene su connotación incluso psicológica desde el punto de vista de abordaje clínico. Entonces muchas veces uno prefiere, bueno, yo por lo menos a los residentes prefiero recalcarles que es una no grave y grave para que no piensen que la leve o la no grave no se puede complicar. Pero como es lógico pensar, la no grave va a tener menos manifestaciones clínicas que la grave. Y la grave también ya está bien documentada en cuanto a cifras de presión, cambios bioquímicos, incluso cambios a nivel de órganos, sobre todo hígado, coagulación, cuando vamos a tener una preeclampsia grave y hacer así el diagnóstico y posteriormente vamos a ver el seguimiento. Pero también esto, lástima que tal vez no se ve muy grande, hay que recordar que hay un tipo de preeclampsia atípica, y dentro de esta preeclampsia atípica
hay que algunas veces considerar, por ejemplo, pacientes que tienen toda la clínica, todas las manifestaciones de la preeclampsia, para citarles un ejemplo, que de repente aparecen antes de las 20 semanas. Y decíamos al principio que la hipertensión crónica usualmente se da en la primera mitad del embarazo. Sin embargo, hay pacientes borderline que llegan a las 18, 19 semanas con todo el síndrome de preeclampsia. Entonces, de nuevo, como decimos nosotros, aguacate por fuera, aguacate por dentro, con una semilla va a ser aguacate, ¿verdad? Hasta demostrar lo contrario. Entonces, para que no se líen en esto y de repente piensen en lo que eventualmente nos puede complicar más a la paciente. Les decía que hay teorías en cuanto a la génesis. Aquí hay algunas de las más estudiadas, por ejemplo, una invasión trofoblástica anormal, un imbalance en la angiogénesis o anormalidades de la coagulación, un daño endotelial, una maladaptación. Esto es muy interesante porque de hecho el profesor Baski en el Reino Unido habla mucho de que la preeclampsia es de origen no placentario, como usualmente nosotros estamos acostumbrados a revisar o a leer, sino es una maladaptación de la madre, del corazón o el sistema cardiovascular, mejor dicho, de la madre al embarazo. Obviamente con algún factor de riesgo o algún algo que desestabilice esa madre. Entonces, por ejemplo, esto explicaría por qué hay preeclampsias que, por ejemplo, no hacen restricción de crecimiento o no tienen anormalidades en la bioquímica placentaria. Y en fin, otra serie de teorías. Pero lo cierto es que, y como les decía también hace un rato, hay factores de riesgo identificados, sobre todo tener en cuenta los embarazos multifetales, las trombofilias, las pacientes hipertensas crónicas o con preeclampsia anterior y otra serie de factores, por ejemplo, enfermedad renal de fondo, en fin, obesidad, el síndrome de obesidad, que también es muy importante en nuestro medio para vigilar más de cerca a estas pacientes. Y la clínica también muchas veces es muy típica, algunas veces engañosa. Lo cierto es que viaja podríamos decir, en estos grupos en algún problema de hipertensión ligado a un problema endotelial o de laboratorio asociado a clínica. Que de hecho aquí menciona las principales alteraciones clínicas que vamos a observar en las pacientes preeclámpticas. Sin embargo, algunas veces solo tenemos una de estas y cuando la seguimos en el tiempo vemos la manifestación de las otras. Entonces, esto lo menciono para, de nuevo, la preeclampsia hay que tenerle su cuidado. Y por supuesto, como muchas cosas también, ¿verdad? No podemos hacer algunas veces el diagnóstico en ese momento, pero a posteriori vamos a hacer el diagnóstico más fácilmente. También, por supuesto, esta enfermedad puede tener lesión a órgano blanco, por ejemplo, a nivel de riñón. Se puede dar alteraciones en los laboratorios, usualmente vamos a tener ácido úrico mayor a 6, como citaba ahora en la ayuda diagnóstica para preeclampsia sobreagregada. Puede haber alteraciones a nivel de hígado que muchas veces son tan importantes que obligan algunas veces a la interrupción del embarazo. Y por supuesto tener cuidado cuando hay alteraciones a nivel hematológico, sobre todo en coagulación, porque esto por supuesto puede complicar no solo la interrupción, sino el seguimiento. Hace poquito nosotros en nuestro hospital, en el hospital público donde trabajo, tuvimos una colega, por cierto, con un hematoma hepático asociado a una preeclampsia, que por dicha, lo digo de esta manera, no se intervino, en el sentido de que estos hematomas, ustedes saben que cuando se intervienen muchas veces es más complicada la cirugía y algunas veces no termina muy bien. Se manejó conservadoramente, fue disminuyendo de tamaño, tenía un hematoma de casi 2 litros y tardó tal vez como unos 3 meses en bajar a 750 cc. Entonces, o sea, eso obviamente depende de la evolución de la paciente, de cómo vayan los otros laboratorios, la clínica en general,
pero algunas veces no se puede, hay que drenar ese hematoma, pero con sus complicaciones que ya son conocidas. Em, Este esquema, nosotros hace unos años ayudamos a la Asociación Costarricense de Ginecología y Obstetricia para tener unas guías de manejo institucional que sirvieran a nivel público para guía en cuanto a qué hacer en las preeclampsias no severas y las severas. No me voy a poner a leer todo esto, pero en general y también para todos es sabido que la preeclampsia no severa usualmente, como es menos complicada, usualmente son pacientes asintomáticas sin mayor riesgo algunas veces. Usualmente las interrumpimos a las 37 semanas o indicamos la inducción del parto a las 37 semanas. Sin embargo, en las severas ya es bien sabido o se recomienda que después de las 34 semanas se vaya pensando en la interrupción del embarazo. Sin embargo, les hablaba también que hoy por hoy están esta ayuda diagnóstica, los bienvenidos en su tiempo, los factores angiogénicos que en general el soluble FLT y el placental growth factor nos ayudan a discernir qué hacer de acuerdo a su relación, su valor en cuanto al seguimiento de las pacientes. Pero bueno, nada más a manera de ejemplo, cuando esta relación es alta y usualmente se cataloga alta por encima de 85 en adelante, ya muchas veces se va pensando si es de pretérmino la indicación de esteroides para madurez pulmonar fetal y luego la interrupción o incluso la interrupción cuando esta relación es bastante alta, más de 600, 650, porque el riesgo de complicación asociado a esto cuando esta relación es muy alta es también bastante alta. Y tal vez en aras de no tener que extenderme mucho por el tiempo, recordar que el HELP, algunos lo denominan como una complicación de la preeclampsia, el síndrome de HELP, otros lo catalogan como una entidad aparte de la preeclampsia. Lo cierto es que es una patología que ya todos conocen, que aparte de las complicaciones coagulopáticas que presenta, puede tener otra serie de complicaciones asociadas, pero en general, desde el punto de vista clínico, también esto lo van a discutir luego, hay tres tipos de HELP, hay también un esquema de tratamiento con dexametasona intravenosa para sobre todo ayudar a la elevación de las plaquetas y por lo menos ayudar en la interrupción, en el sentido de que si requerimos una interrupción, sobre todo vía alta, no sea tanta la complicación de coagulación que tengamos. Y esto, bueno, lo voy a pasar rápidamente. Hay patologías que simulan un síndrome de HELP, hay que tenerlo muy presente, pero en general les decía que cuando tenemos un HELP diagnosticado, lo usual es estabilizar a la paciente, indicar los esteroides si es de pretérmino, si es de término, por supuesto la interrupción, y luego no pasar de 48 horas, ojalá, para la interrupción. Esto lo quiero recalcar porque muchas veces la paciente se estabiliza, mejora sobre todo las plaquetas y uno algunas veces dice, bueno, voy a esperarme una semana tal vez o dos, algunos dirían, ¿verdad? Lo cierto es que tengan cuidado con esto porque estos pacientes son bombas de tiempo, se pueden complicar en cualquier momento, entonces más bien lo que se recomienda es siempre la interrupción. Por supuesto, aquí el talón de Aquiles va a ser siempre la edad gestacional para el feto, ¿verdad? Es muy complicado cuando un HELP se nos presenta a las 28 semanas. De hecho, hay trabajos, el doctor Paulino Vigil en Panamá ha investigado mucho el tema como otros expertos latinoamericanos, y muchas veces el abordaje conservador no viene siendo tan bueno para la madre, más bien le da mayor complicación. Y recordar también esto de nuevo, mencionarlo, porque también se va a hablar de esto, el síndrome de eclampsia, que es toda una emergencia, por supuesto, obstétrica, que en general se presenta más en el tercer trimestre. Sin embargo, nosotros hemos tenido pacientes en el posparto y podría decirse en el posparto tardío, hasta 2 meses, con presiones normales que hacen eclampsia. Esto de nuevo es atípico, pero algunas veces lo vemos. Y tener presente que hay diagnósticos diferenciales también como en el HELP.
para tenerlo siempre en la mente. Bueno, esto es básicamente lo que quería presentarles rápidamente.